a conversar ahora con una experta en educación, la investigadora del CEP, Silvia Eizaguirre. Silvia, muy buenas noches, gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches, Daniel. Ya te voy a preguntar tu opinión sobre la acusación específicamente, pero antes, ¿has sido crítica de la gestión de Marcela Cubillos, sobre todo de las acciones que ella tomó adelante durante el verano? ¿Por qué? ¿Por qué esas críticas? Luego vamos al tema de la acusación. A ver, yo creo que he sido extremadamente crítica con la ministra y he tenido muchísimas diferencias en lo que respecta al sistema de admisión. Yo considero que este sistema, y así lo dice la evidencia, es el sistema que privilegia la preferencia de la familia. Este es el mejor sistema que existe y que se ha inventado para permitir la elección de los colegios y privilegia las preferencias de la familia. Y en ese sentido yo he tenido una diferencia gravital con la ministra respecto del rol que cumple este sistema para privilegiar las elecciones de la familia. Un sistema al que, por ejemplo, el gobierno se ha referido como tómbola y, de hecho, en la primera parte, el capítulo primero de la acusación, dice que el gobierno, o la ministra, contribuyó a crear un clima de confusión e inaplicación del nuevo sistema, denostándolo. ¿Está de acuerdo con esa definición de lo que hizo la ministra? No, no estoy de acuerdo. Yo he tenido grandes diferencias con la ministra, creo que son diferencias legítimas y creo que el sistema no lo han entendido muchas personas de izquierda y de derecha, y no solamente este gobierno se ha referido a este sistema como tómbola, sino que he leído papers académicos de personas que trabajaron en el gobierno anterior refiriéndose a este sistema como un sistema aleatorio y que privilegia el azar por sobre la preferencia de la familia. Entonces me parece que es una confusión extendida en ambos sectores de la política, derecha e izquierda, y por lo tanto no estoy de acuerdo con que las declaraciones que ha hecho la ministra sean motivo para hacer una acusación constitucional. Ahora, Silvia, lo has dicho, ha sido tremendamente crítica de la gestión de la ministra, pero ¿estás de acuerdo con la acusación constitucional? Estoy totalmente en contra de la acusación constitucional. Creo que los 5 argumentos que entrega el libelo que elaboró el PS, ninguno de ellos da un fundamento, ninguno de ellos tiene fundamento jurídico para una acusación constitucional, y lo encuentro gravísimo lo que está ocurriendo, porque esta acusación no mejora el clima político y no mejora los desafíos que tenemos en educación. ¿Por qué dice que no hay fundamento? Por ejemplo, cuando en ese capítulo primero se decía que su función ha estado más bien en crear un clima de confusión y denostar el sistema, o se le cuestiona también en el capítulo segundo de la acusación a la ministra el hecho de haber realizado un envío masivo de correos electrónicos para promocionar su proyecto de admisión justa. ¿No son causales de una acusación constitucional? No son causales de una acusación constitucional. Se critica a la ministra por algunos Twitter que ella hizo, pero no se menciona todas las mejoras en la página web que ha realizado este gobierno en materia de postulación. Yo comparo la página web que existe hoy día y la entrega de información que existe a los ciudadanos hoy día con respecto a la del gobierno anterior, y es sustantiva la mejora que hay para que las familias puedan tomar mejores decisiones y que hacen que la usabilidad y la efectividad del sistema sea mejor. Eso no se menciona. Se menciona un par de twitters donde yo creo que las declaraciones son tremendamente desafortunadas de la ministra, y se mencionan estos correos electrónicos de la ministra donde comunica una verdad. Y hay que ser súper franco en esto. Lo que dice la ministra es que este nuevo sistema no valora el mérito, no considera el mérito académico, sino que solamente considera la preferencia de la familia y el azar. Y eso es verdad y es así. Ahora, uno podrá no estar de acuerdo con las declaraciones de la ministra. Uno podrá no estar de acuerdo con los énfasis que ella hace, pero de ahí a una acusación constitucional existe una gran distancia, y la democracia se basa en reconocer las legítimas diferencias. ¿Es comparable lo que está pasando con Marcela Cubillos de las exitosas acusaciones que sufrieron anteriores ministros de Educación que veíamos recién en la nota? En un caso, Yasna Proboste, de la ministra de la presidenta Bachelet, y luego Harald Beyer, ministro del presidente Piñera. Mira, yo viví en carne propia la acusación del ministro Harald Beyer. El ministro Harald Beyer es el único ministro en Chile en los últimos 20 años que la ciudadanía lo ha calificado con una nota en positivo. Todos los demás ministros caen en notas negativas con rojo. Esa acusación fue tremendamente injusta, no había sustento jurídico. Si tú conversas hoy día con muchos parlamentarios que votaron a favor en ese minuto, te van a reconocer que lo hicieron por una acción política y no había fundamento jurídico, y por lo tanto me parece que esta nueva acusación cae en el mismo vicio de las dos acusaciones constitucionales, donde no había fundamento jurídico y donde al final es una hipocresía de la clase política que hace esto una venganza política en vez de ponerse a trabajar en los temas que realmente importan al país. Y Silvia, ¿por qué ocurre esto específicamente en educación y que se ha convertido
convertido ya como una especie de punto simbólico en el cual no solamente hay una discusión muy polarizada políticamente, sino que además se apunta a estas acusaciones constitucionales. ¿Por qué crees que específicamente el tema de educación ha servido para este tipo de acciones? Yo creo que hay pocos ámbitos en la vida política donde la ideología se muestra tan fuerte y donde las diferencias de visiones de mundo se muestran tan fuertes. Una reforma tributaria para la mayoría de la gente que vivimos en Chile no es sumamente lejana y sumamente abstracta. Una reforma de los puertos, por ejemplo, también nos resulta muy lejana. En cambio, en la educación nos toca a todos. Todos tenemos nuestros hijos, nuestros primos, todos fuimos al colegio y ahí es donde se expresa de forma más nítida y clara las diferencias que tenemos como sociedad respecto de lo que queremos nosotros para Chile. Y esas diferencias en democracia son legítimas y hay que tolerarlas. Y a mí me parece que estas acusaciones constitucionales lo que hacen es justamente dañar enormemente la democracia y sobre todo el clima político que hoy día tiene Chile. Yo creo que hoy día lo que más tenemos que cuidar es nuestra democracia y nuestra política, porque lo que pasa cuando pasan estas cosas es que empiezan a surgir los populismos que dañan tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Se traba también la posibilidad de conseguir acuerdos? Lo pregunto porque educación es uno de esos temas en que todos dicen, todos al menos dicen estar de acuerdo que hay que tener políticas de largo plazo, por cierto, para poder obtener resultados. Pero lo que vemos en la práctica es que un poco cada gobierno tiene su propia agenda que trata de deshacer lo que hizo el gobierno anterior. ¿Se puede avanzar con diferencias tan marcadas y sin consensos básicos en el largo plazo en la educación? Muy difícil. Mira lo que pasó en la concertación. Chile durante, yo te diría, 15, 16 años tuvo una política unitaria y hubo acuerdo en cómo tenía que ser nuestro régimen de educación. En esos años, Chile fue el segundo país del mundo que más avanzó en la calidad de su educación. Esto se dice poco, pero el año 2010 Chile fue el segundo país de todos los que rindieron la prueba PISA que más mejoró la calidad de su educación. Después del 2010 vino esta crisis, ¿verdad?, en educación, donde no nos hemos podido poner de acuerdo en consensos básicos. No estamos acá hablando de diferencias y de matices, estamos hablando de consensos básicos que impiden avanzar y lo que justamente observamos es que en los últimos 10 años no hemos podido hacer ningún avance sustantivo en materia de educación y eso afecta a los niños más vulnerables de este país. Silvia Izaguirre, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en 360. Muy buenas noches. Gracias, Daniel. Buenas noches.